¿Cómo están, muchachos? Espero que muy bien. Bueno, este video o breve video que les voy a subir básicamente es una cápsula para que ustedes puedan revisar los contenidos que durante la semana estudiamos con los compañeros que están en clases presenciales. Y básicamente es una introducción a lo que vamos a ver, ¿cierto? Que en una primera instancia va a ser un reforzamiento de contenidos de años anteriores, al menos durante todo el mes de marzo, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para que vamos viendo. Ya, acá están viendo, ¿cierto? Primero que todo, vamos a tener un acercamiento con el eje de aprendizaje de álgebra, sobre todo con contenidos que corresponden a años anteriores, ¿ya? Entonces vamos viendo, bueno, el concepto de álgebra. Ya, álgebra, yo con palabras muy simples les podría decir que se trata de una generalización de lo que ya han aprendido hasta el momento. Y se va, ¿cierto?, de lo particular a lo general. Entonces, en el fondo, vamos a trabajar con expresiones que ya distan un poco de los números, pero también se pueden transformar en números. Para dar un ejemplo que sea tal vez en fondo metafórico, yo podría decir que, por ejemplo, en el caso cuando tenemos una presentación en el colegio, un acto, y está el director, ¿cierto?, da un discurso para todos, da un discurso, resulta que él habla dice, estudiantes, ¿ya? No los menciona uno por uno, no dice, Patricio, Juanito, Luchito, no, él viene y dice alumnos. Cuando se refiere a nosotros, él habla de profesores. Entonces es una generalización. Ahora, si quisiera hablar en particular de uno, ¿cierto?, nos podría nombrar, pero es una generalización. Y eso también, por ejemplo, cuando el presidente da un discurso, el presidente de Chile, dice chilenos, ¿ya? No nombra uno por uno a los 18 millones de chilenos. Eso es un aspecto básico. Entonces, mire, vamos a lo que estoy hablando. Vamos a ver lo que estoy hablando. Acá tengo unas expresiones que están en lenguaje común y corriente. Dice cierta cantidad aumentada en 3. Bueno, eso lo podríamos traducir a un lenguaje algebraico, matemático. Entonces, alguien podría decir, bueno, esto va a ser x más 3. Otra persona podría decir, va a ser p más 3. La variable para mí va a ser p, va a ser x. Alguien podría decir, va a ser z más 3. ¿Ya? O sea, la variable no importa, lo que importa es la generalización. ¿Ah? ¿Cómo se lee el lenguaje común? Cierta cantidad aumentada en 3. O sea, no es que se diga x más 3 o p más 3, sino que cierta cantidad porque la variable está demostrando algo desconocido, ¿ya? Como estudiante, ¿sí? Como generalización. Acá tengo otra expresión que dice el doble de una cantidad disminuida en 1. El doble, el prefijo es 2, ¿cierto? Doble, 2. Entonces, el doble de una cantidad disminuido en 1. Y eso podría ser. Entonces, de un lenguaje común, ¿cierto?, a un lenguaje matemático, algebraico. Entonces alguien podría decir, bueno, pero no, en realidad yo voy a usar W como variable. Perfecto, también. Y representan exactamente lo mismo. Ambas son, digamos, representan la misma situación. Aquí dice cierta cantidad dividida en 3. Bueno, podríamos decir que va a ser P partido en 3, o sea, dividido en 3. Alguien podría decir, no, yo en realidad le quiero llamar M a la variable. Y así sucesivamente podría ser, cualquier variable, cualquier letra, ¿ya? Incluso alguien podría decir, voy a usar una simbología típica matemática, alfa, partido en 3, también está correcto, ¿no? Todo está correcto. Entonces, del lenguaje común pasamos a un lenguaje algebraico, pero también del lenguaje algebraico podemos pasar a un lenguaje común. Vamos viendo entonces. Acá, miren. Aquí lo primero que le hablo es hablo de valorización de expresiones algebraicas. Acá tenemos expresiones como las que recién les mostraba. El triple de una cantidad más 5 veces otra. 7 veces una cantidad menos 6 veces otra. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo llevamos a lo particular? Tal como en el discurso del director dijera, profesor Patricio, profesores, dijera particularmente uno. Entonces aquí es lo mismo. Si a A le doy un valor de 3, por ejemplo, que puede ser cualquiera, y B cualquier número real, y a B le doy un valor 4, entonces, ¿cómo valorizo esta expresión? Esto va a ser 3 por A. Dice, ahí hay un por, ¿ya? Entonces, y el A vale 3, o sea, va a ser 3 por 3,
más 5 por b, pero b vale 4. Entonces esto, si lo desarrollo, va a ser 9 más 20. Y eso sería 29. ¿Ya? Perfecto. Acá, por ejemplo, tengo 7 A. Entonces 7 por, bueno, A vale 3. Esto sería 7 por 3 menos 6 por B, o sea, 6 por 4. Y esto va a ser igual a 21 menos 24. Y si hago la reducción ahí, 21 menos 24 es menos 3. Ya, debemos revisar ese tema de los negativos y positivos. Acá, miren, dice que es a cuadrado más b. Bueno, a vale 3, entonces sería 3 al cuadrado, ¿cierto? Más b, que es 4. Un número al cuadrado, en este caso particular, 3 al cuadrado, lo mismo que decir 3 por 3. ¿Cierto? O sea, el mismo número multiplicado 2 veces, que es lo que nos indica, ¿cierto?, el índice de la potencia. Acá vamos a tener 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Y eso aumentado en 4. Y eso nos da como resultado 13. Ese sería como el valor particular de esta expresión valorada en esa que está entregado, que son, digamos, cantidades que están ahí. Acá tengo en el número 4, dice que A más B, entonces sería 3 más 4 elevado al cuadrado. Y esto lo podríamos sumar 7 elevado al cuadrado. Y si lo calculamos, 7 por 7, ¿cierto? Es 49. Y ahí lo tenemos. Entonces esto es valorización de expresión algebraica. Vamos a ver otro contenido también que es reducción de términos semejantes. En general, si yo tuviese que definir matemática en un solo término, podría decir que es organización, o sea, ordenar. En el fondo eso es. En concreto, vamos acá, miren. Si voy a reducir los términos, ¿qué significa reducir los términos? ¿O qué representa en el fondo? Es juntar todos los términos que son parecidos, ¿cierto? Que tienen el mismo componente algebraico. Por ejemplo, aquí tengo 3x más 2x. Bueno, si yo lo ordeno, fíjense que ocupo menos espacio incluso, eso es 15x, ¿no? Porque ¿para qué lo voy a expresar así? Si a mí me preguntan la edad, o alguien me pregunta la edad y tiene 20 años, no dice 17 más 3, dice 20. Aquí lo mismo, si está 3x más 2x, bueno, eso es 15x. Acá vamos a juntar todo. S con S son semejantes y S con S son semejantes. Y si lo sumo, esto va a ser, bueno, 6 menos 3 va a ser 3x. Y 8 más 15 va a ser 23. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hice? Compacté la información, o sea, queda reducida, queda más ordenada, ¿ya? Entonces esa es la reducción de los términos semejantes. Juntar todos los que se parecen. Estos dos no se pueden sumar porque son distintos, ¿ya? X y Y son distintos, queda ahí no. Mire, vamos a ver este ejercicio que está acá. Bueno, eso y eso son semejantes. Eso con eso son semejantes. Y este con este no. Por lo tanto, porque este es y cubo y este es cuadrado. Vamos bien. Aquí eso. Ahí, ya. Entonces vamos viendo el x cuadrado. Sería 9 más 2 sería 11 x al cuadrado. Y si junto estos dos sería 7 menos 5, sería 2x. ¿Ya? 2x al cuadrado. ¿Ya? Más, y eso se baja porque eso no se pueden reducir. Entonces se copian acá, ¿no? Tal cual están ahí. Más 4 y cuadrado. Y ahí terminamos. Esto que está acá, por ejemplo, este x y cuadrado es semejante con ese. Y este es semejante con ese. Entonces vamos a ordenar, o sea, vamos a reducir 9 menos 3 sería 6x y al cuadrado. Si tengo 15 más 2 van a ser 17, ¿cierto? 17x cuadrado y. Y ahí está, ok, la expresión, ya la reduje. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es. Ahora, mire, aquí, por acá nos apareció un número positivo o negativo. Voy a chequear un detallito. Ya vamos. Acá vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo de cómo, por qué dio ese resultado. ¿Ya? ¿Por qué nos dio ese resultado que está ahí? Entonces, vamos viendo. ¿Eh?
Aquí voy a borrar esta paginita para que podamos trabajar. Está haciendo unos cálculos y no los borra. Entonces, mire, vamos viendo. Vamos viendo acá. El ejemplo. Imagínense que tengo la siguiente operación, ¿cierto? Con número entero. 2 menos 5. Bueno, yo diría que el resultado inmediato es menos 3. Pero vamos a ver por qué es menos 3. De eso se trata. Por eso estoy repasando este contenido. ¿Ya? Imagínense que este esquema, este gráfico, se lo recomiendo siempre usarlo para poder resolver si tienen dudas. Si no pueden hacerlo como de una sola vez, usen este esquema. Es súper útil. 1, 2, ¿cierto? Y 3. Y para acá vamos a poner números negativos, ¿ya? No 1, por ejemplo. Menos 2, o sea, menos 3, por ejemplo, y menos 4. Entonces, aquí estoy en 2. Me voy a ubicar ahí en el 2. Y el 2 dice que le resto 5. O sea, me voy a trasladar 5 espacios hacia el lado izquierdo, porque estoy restando. Entonces, del 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí llego. Y eso justamente corresponde al menos 3, que fue lo que anoté ahí como resultado. ¿Ya? Imaginemos que tengo una situación como esta. Menos 4, ¿ya? Más 6, ¿ya? Yo voy a anotar de inmediato el resultado aquí que es 2, ¿ya? Pero aquí vamos a probar por qué es 2. Entonces, vamos a una resta numérica, vamos a poner por aquí el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿cierto? Y voy a poner un poquito más, hasta ahí, pero le vamos a poner el menos 5. Y por acá le vamos a poner, ¿cierto? Voy a poner un 1, ¿cierto? Un 2 y un 3. Entonces acá, ¿qué pasa acá? Me ubico en el menos 4. Me ubico en el menos 4, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hago? Voy a... al menos 4 le sumo 6. Entonces estoy en menos 4 y le sumo 6, quiere decir que me desplazo 6 espacios hacia la derecha, ¿ya? 6 espacios hacia la derecha. Entonces tengo acá menos 4 y desplazo 6 espacios hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? O sea, llego al 2, disculpa, ahí, al 2, ¿ya? Entonces, eso es la operatoria. Entonces, cuando hay operatoria con número entero, se puede resolver mediante este gráfico. Si no puedo resolverlo de inmediato, sí, lo hago mediante el gráfico. Ya, muchachos, entonces voy a subir unos pocos ejercicios ¿cómo se llama? Al Classroom, ahí en un formulario, que son de práctica de lo que acabamos de ver. Y la próxima semana, que nos toca solo clase en forma remota, les voy a subir una actividad que en el fondo es un diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico para chequear los contenidos de años anteriores, los del año pasado, ¿cierto? Y no tiene ninguna, digamos, no es ninguna evaluación ni calificación. Es solo para saber cómo está su nivel y para poder orientar el curso, ¿ya? Que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima vez que estemos retornando al colegio. Hasta luego.